Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Esta es una de esas frases que resuenan. Es una declaración de intenciones, un auténtico desafío que traza una línea y le dice a 2 milenios de filosofía: hasta aquí. Hoy vamos a meternos de lleno precisamente en ese documento. Es un texto cortísimo, pero de una densidad, brutal. Las tesis sobre Feuerbach, escritas por un joven Carlos Marx en Bruselas allá por 1845. Y la misión que tenemos por delante es desentrañar qué significa realmente eso de pasar de interpretar a transformar. ¿Qué le pasaba por la cabeza para querer ponerlo todo patas arriba? Es que para entender el impacto de esa frase es fundamental saber qué tenemos entre manos. Y la introducción de Engels aquí es clave. Esto no es un libro ni un ensayo. Son apuntes, garabatos en un cuaderno que Marx nunca pensó que verían la luz. O sea, eran notas por él mismo. Exacto. Engels las encontró y las describió como, y cito, el primer documento en que se contiene el germen inicial de la nueva concepción del mundo. Vamos, que estamos viendo el Big Bang de su pensamiento casi en directo, sin filtros. La maqueta original antes del disco, me gusta esa idea. Tal cual. Y fue el propio Engels quien lo editó después, en 1888, para que se pudiera entender porque el original era bastante críptico. Así que tenemos a un joven Marx, casi en secreto, esbozando un juego nuevo. Y su primer movimiento, por lo que veo en la primera tesis, es ir a por los gigantes de su tiempo, como Ludwig Feuerbach. ¿Cuál es el defecto fundamental que ve en todo el materialismo anterior? Pues el defecto, según Marx, es que todo ese materialismo concebía la realidad solo como un objeto de contemplación. ¿Contemplación? Sí, es una idea sutil pero muy potente. Para ellos, el mundo era como una película que se proyecta delante de nosotros. Y la tarea del filósofo es sentarse a mirarla y tomar notas, ¿no? Justo, es una relación pasiva. El ser humano es un ojo que mira, un receptor de información. Como mirar el mundo a través de un cristal, sin tocarlo. Vale, lo pillo. ¿Y cuál es la alternativa que propone Marx? Una sola palabra que lo cambia todo. Práctica. Praxis, en el original alemán. Ah, la famosa praxis. La define como actividad sensorial humana. Y esto es lo que rompe la baraja. Para Marx, la filosofía anterior olvidaba que no somos solo receptores pasivos. Somos agentes activos que moldean, que trabajan, que transforman la realidad con nuestras acciones. O sea que no solo vemos la película, sino que somos los actores, los guionistas. Y los directores estamos en el barro, creando la película a cada momento. Esa es la diferencia fundamental. Ostras, claro. Y hace un apunte muy curioso sobre el idealismo, ¿verdad? Dice que ellos sí vieron ese lado activo. Sí, y es una sutileza que demuestra lo brillante del análisis. Reconoce que el idealismo sí desarrolló la idea de que la mente da forma a la realidad. Pero lo hizo de un modo puramente abstracto, mental. Como un director que dibuja storyboards perfectos, pero nunca llega a rodar. Marx lo que quiere es coger esa idea de actividad y plantarla en el mundo real, en la materia. Unir la acción y la materia. Entiendo. Y esta crítica a la contemplación pasiva se repite. En la tesis novena dice que lo máximo a lo que llega el viejo materialismo es saber a los individuos aislados, dentro de la sociedad civil. Precisamente. Ve a las personas como átomos, como espectadores individuales, pero no ve la red de interacciones, el proceso colectivo que hay detrás. El baile, no la foto fija en el museo. Exacto. Para la nueva concepción, el mundo y el ser humano se construyen mutuamente en un proceso continuo de acción. Vale, entiendo la crítica. La filosofía se había vuelto demasiado pasiva, pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Si la práctica es la clave de todo, ¿qué tiene que ver con la verdad? Porque la tesis 2 suelta una que es dinamita pura. El problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva no es un problema teórico, sino un problema práctico. Es un giro de guión total. Piensa en siglos de filosofía buscando la verdad con mayúsculas en debates abstractos, en la lógica pura. En la soledad de un despacho. Y llega Marx y dice: dejémonos de rollos. La verdad de una idea no se demuestra en un seminario, se demuestra en la calle. El texto es tajante. Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad. Espera. ¿Me estás diciendo que, para Marx, la verdad de una idea depende de si funciona? ¿De si tiene éxito en el mundo real? Más o menos, pero hay que matizarlo bien. No es un simple la fuerza da la razón. Ah, vale.
Se trata de si una idea es capaz de resolver las contradicciones reales de la sociedad. Si tu teoría sobre la libertad es maravillosa en el papel, pero en la práctica genera más opresión, entonces esa teoría, para Marx, no es verdadera. Porque no ha demostrado su poderío, su terrenalidad, como dice el texto. Exacto. No ha demostrado su capacidad para transformar la realidad en la dirección que prometía. Cualquier debate sobre una idea que se aísla de sus consecuencias prácticas es puramente escolástico. Un juego de palabras para académicos. Eso es. Es un no me cuentes tus principios, enséñame lo que haces. Y por eso la tesis 8 dice que la vida social es, en esencia, práctica, y que todos los misterios de la teoría encuentran su solución racional en la práctica humana. Justo. Es como decir, si tu teoría se ha vuelto demasiado abstracta, demasiado mística, probablemente es porque ha perdido el contacto con los problemas reales. La práctica es el ancla. Vale, esto nos lleva directos a otro de los grandes pilares que Marx ataca, la idea de la naturaleza humana. Si todo es práctica social, ¿qué pasa con esa supuesta esencia que compartimos? La tesis 6 parece que va directa a la yugular de ese concepto. Va directa, sí. Parte del análisis que Feuerbach hacía de la religión. Feuerbach decía, de forma muy brillante, que los dioses son la esencia humana proyectada en el cielo. Que adoramos nuestras propias cualidades, pero idealizadas. Eso es. Y Marx le dice, genial, colega, pero te has quedado a mitad de camino. Me dices que la religión es la esencia humana, pero ¿qué es la esencia humana? Y la respuesta que da es otro bombazo. Es una de las ideas más influyentes de todo su pensamiento. Cito, la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo, es, en su realidad, el conjunto de las relaciones sociales. Uf, eso es un cambio de paradigma total. Absoluto. Significa que no existe un ser humano genérico, ahistórico, con una esencia fija. Somos el producto de nuestras relaciones, familiares, económicas, culturales. Es decir, mi esencia no es un núcleo interno inmutable, sino mi red de conexiones, mi lugar en la sociedad, en la historia. Piensa en un perfil de una red social. No eres solo tu foto. Eres tus contactos, los grupos a los que perteneces, lo que comentas. Todo ese ecosistema de relaciones es lo que te define ahí. Es una analogía buenísima. Pues Marx dice que la vida real es igual, pero a una escala infinitamente más compleja. Pero entonces, ¿no le quita eso un poco de peso al individuo? ¿A la capacidad de uno mismo para decidir quién es más allá de la sociedad que le ha tocado? Es la eterna tensión entre estructura y agencia. Marx no niega al individuo, pero lo sitúa. No eres una hoja en blanco. Naces en un contexto que te moldea. La tesis 8 lo ilustra con el sentimiento religioso. Puede que se viva como algo muy personal, pero la forma que toma ese sentimiento, si eres católico, budista, ateo, es un producto social. Claro, depende de dónde y cuándo hayas nacido. Exacto. Y por eso la tesis X cierra este argumento de forma magistral. El viejo materialismo veía a la sociedad como una suma de individuos compitiendo, la sociedad civil. Mientras que el nuevo materialismo ve la sociedad humana o la humanidad socializada. El protagonista ya no es el individuo aislado, es la colectividad. De acuerdo, todo va encajando. Pero aquí me surge una duda que parece un círculo vicioso. Si las personas son producto de sus circunstancias, pero a la vez son las personas las que cambian esas circunstancias, ¿cómo se empieza? Es el problema del huevo y la gallina. Y es una de las tesis más complejas y brillantes, la tercera. Marx ve perfectamente esa paradoja. Dice que la teoría materialista tradicional se estrella aquí, porque acaba dividiendo a la sociedad en dos grupos. ¿Cuáles? Por un lado, una élite iluminada que educa y cambia las cosas desde arriba, y por otro, una masa pasiva que es educada. Pero Marx se pregunta, un momento, ¿y quién educa al educador? Cierto, es una trampa. Si el educador también es producto de sus circunstancias, no puede estar por encima de la sociedad. Exacto. ¿Y cuál es la salida que propone? La práctica revolucionaria. Que no es solo hacer una revolución con armas, no. No, es un concepto más profundo. Es el proceso simultáneo de transformar las condiciones externas y transformarse a uno mismo en esa lucha. No es que primero te eduquen y luego tú cambies el mundo. Es que al intentar cambiar el mundo te educas a ti mismo. Es aprender a nadar nadando. Justo eso.
Es en la acción de transformar la sociedad donde los seres humanos adquieren una nueva conciencia, nuevas capacidades. El cambio de las circunstancias y el de la actividad humana son la misma cosa. Vale. Es un bucle de retroalimentación. Y esto se puede aplicar al análisis de la religión de la tesis 4, ¿verdad? Perfectamente. Feuerbach fue genial al descubrir que la Sagrada Familia del Cielo es un reflejo de la familia terrenal. Resolvió el misterio. ¿Pero se quedó ahí? Se quedó ahí. Fue como el médico que diagnostica la fiebre, pero no investiga la infección que la causa. Y el paso que le faltó, según Marx, es... Preguntarse. ¿por qué? ¿Por qué la sociedad real, la base terrenal, está tan llena de desgarramiento y contradicción que necesita inventarse un mundo perfecto en las nubes para consolarse? Por tanto, la tarea principal no es solo criticar la religión. Es cambiar la sociedad que la necesita. Es revolucionarla prácticamente. Eliminar las contradicciones que hacen que la gente necesite esa muleta celestial. Curar la enfermedad, no solo analizar el síntoma. La verdad es que hemos hecho un recorrido bastante completo. Y esa frase del principio, la de transformar el mundo, ahora tiene muchísimas más capas. Ya no suena solo a un eslogan político. Implica toda una teoría sobre la verdad, la naturaleza humana y el cambio social. Totalmente. Es entender que la verdad se forja en la práctica, que somos seres definidos por nuestras relaciones. Y que el cambio real surge de ese proceso de transformar el mundo y a nosotros mismos al mismo tiempo. Es que en apenas 11 apuntes, Marx presenta un manifiesto para una forma de pensar completamente nueva. Es el nacimiento de una filosofía que se niega a quedarse en la Torre de Marfil, que busca la verdad en la acción humana, concreta, histórica y colectiva. El paso del saber por el saber al saber para transformar. Exactamente. Comprender las contradicciones de la vida, sí, pero como el paso previo e indispensable para poder superarlas. Y esto nos deja con una reflexión final. La última tesis, la más famosa, es una llamada a la acción. De lo que se trata es de transformar el mundo. Pero lo interesante es que estas tesis son un método, una forma de analizar, no son un plano detallado de cómo debe ser ese mundo transformado. Y eso lleva a una pregunta provocadora. Si la práctica es la prueba definitiva de la verdad de nuestras ideas, ¿cómo evaluamos nuestras propias acciones y las de la sociedad en la que vivimos? Si miramos a nuestro alrededor, a nuestro día a día, ¿estamos simplemente interpretando y reproduciendo el mundo tal como es? ¿Somos espectadores o estamos participando activamente en su transformación? Y si es así, la pregunta del millón es, ¿en qué dirección?